entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas. Jonás es la imagen en espejo de Jesús y los 120.000 de Nínive son las 10 tribus de Israel. Hola a todos. Hoy me gustaría hablarles sobre la relación entre Jonás y Jesús y los 120.000 de la ciudad de Nínive con el pueblo de Israel. Sabemos que Jonás es el profeta rebelde, aquel que desobedeció la palabra de Dios, cuando Dios le dijo que se levante y vaya a anunciar la destrucción de la ciudad de Nínive, la capital de Asiria, donde había más de 120.000 personas y muchos animales, porque su maldad había llegado hasta él. Y Jonás se levanta, y en lugar de ir hacia Nínive, que se encontraba al noreste de Israel, se va hacia el suroeste, hacia la dirección opuesta, y se escapa de la presencia de Dios. Y toma un barco que va hacia España, y entonces Dios hace levantar una gran tormenta. Y finalmente Jonás es tirado al mar por los marineros y tragado por un gran pez. Este profeta rebelde, estando en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, ora a Dios. Dios oye el clamor de Jonás y este profeta rebelde es vomitado por el pez y es vuelto a la superficie. Jonás camina entonces durante 3 días y llega a la ciudad de Nínive y transmite el mensaje de Dios. Y cuando Jonás predica de mala gana diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida, al escuchar la palabra de Dios, los 120.000 se arrepienten, desde el más pobre hasta el mismo rey. Y Dios retira su castigo. Este fue quizás el ejemplo de conversión más impresionante de toda la Biblia. Y lo hace por medio del profeta probablemente más impresentable, que es Jonás. Y llamativamente es la figura que elige Jesús, es la sombra de Jesús. Jonás está allí, en ese libro, para representar lo que Jesús iba a hacer más tarde. Y parece una paradoja, pero el mismo Jesús le responde a los fariseos y a los escribas, cuando pedían una señal del cielo, que no le será dada otra señal a estos perversos que la señal del profeta Jonás. Pero ¿por qué Jesús eligió a Jonás, un profeta rebelde, para representar lo que él, un siervo obediente, el Cordero Pascual sin mancha, iba a hacer entregándose voluntariamente en sacrificio perfecto, en holocausto, siendo levantado en el madero para salvar a su pueblo? Dice en Jonás, capítulo 1, versículo 1. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás en hebreo es Yoná. Yoná es paloma. Y la paloma es la figura del Espíritu Santo. En Génesis 1:2, cuando dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, usa la palabra hebrea merajefet, que es revolotear, movimiento de las alas. Ahí no habla de paloma, pero sabemos por ese pasaje que el Espíritu Santo tiene alas. Más adelante en Génesis 8, luego del gran diluvio, es una paloma, el animal que Dios elige, que trae la buena nueva, con una hoja de olivo en su pico, y entrando por la única ventana que tenía el arca de Noé, junto con la luz, hace saber a Noé que las aguas se habían retirado de la tierra. Tanto el olivo como la paloma simbolizan en la Biblia el Espíritu Santo. Y sobre todo, cuando Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán para comenzar su ministerio, sabemos que el cielo se abre y desciende el Espíritu Santo, dice, en forma de paloma, para dar
la unción del profeta, ¿no? Es lo que significa Jonás. Jonás era hijo de un hombre llamado Amitai. Amitai significa en hebreo verdad. Y se escribe con 3 letras. La Aleph, que es la primera letra del alfabeto, Mem, que es la del medio, y Tav, que es la última letra. Sabemos que la verdad es Dios, porque solo Dios es veraz y todo hombre mentiroso, como dice en Romanos 3:4. Y que el Espíritu de verdad procede del Padre, ¿no? Como dice en Juan 15. En hebreo es mucho más evidente, porque en esa palabra utiliza la primera y la última letra, la Aleph y la Tav. Es como decir en griego el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, como dice en Apocalipsis, ¿no? Y cuando vemos junto con la letra del medio, la Mem, se hace Aleph, Mem, Tav, que significa el que era, el que es y el que será. El Jehová, el yo soy, el eterno. Cuando leemos Jonás, hijo de Amitai, estamos viendo al Espíritu Santo en forma de paloma descender del Dios Altísimo. Esa es la figura. Entonces, lo que esa frase, Jonás, hijo de Amitai, quiere representar, es el bautismo de Jesús. Con esto en mente, vamos a leer Marcos 1:9, que dice así: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, Jonás. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado. Jesús es el Hijo de Dios, hijo de Amitai. En ti tengo complacencia. Esa palabra complacencia es en sentido sacrificial, ¿no? Dios no está diciendo ahí que Él está contento de su Hijo, sino que está anunciando al mundo que este es el sacrificio perfecto para el holocausto. Está diciendo: este es el Cordero, sin mancha, que vino a morir para salvar a los pecadores. Dice Dios a Jonás, en Jonás capítulo 1, versículo 2: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, grita contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hace Jonás? Versículo 3: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. La Biblia usa la palabra descender. Cuando uno se aleja de la presencia de Dios, desciende. Jonás desciende. En contraste con Jesús, quien cada vez que quería estar en comunión con el Padre, subía a un monte. Subía a orar para estar cerca de Dios. Por ejemplo, Jesús, luego de la segunda multiplicación de los panes, subió al monte a orar. Al igual que cuando se acercaba la fiesta de los tabernáculos, Jesús sube a un monte alto a orar. Y Pedro, Jacobo y Juan ven en aquel momento la transfiguración, ¿no? La gloria de Jesús junto a Elías y Moisés. Bueno, Moisés también subía al monte Sinaí, al monte de Dios, al encuentro con Dios, ¿no? Luego bajaba. Y finalmente Jesús oró al Padre en el monte de los Olivos, antes de ser apresado y colgado en el madero. En la Biblia, cuando uno va a la ciudad de Jerusalén, que es la sombra terrenal del monte de Dios, se dice que uno sube a Jerusalén, sube al encuentro con Dios, sube a la presencia de Dios. Y cuando uno se aleja de Jerusalén, se dice que uno desciende, es decir, se aleja de la presencia de Dios. Y Jonás desciende. Descendió primero a Jope. Jope era una ciudad portuaria de la tierra filistea, de las naciones, de los gentiles,
y dice luego que Jonás descendió al barco. En español diríamos subió al barco, pero ahí en hebreo dice descendió. Y luego, cuando Dios le manda la gran tempestad en el mar, Jonás descendió nuevamente al interior de la nave y se echó a dormir. La palabra descender en hebreo es yarad, con 3 letras, Yod, Resh, Dalet. Yod, Resh, Dalet. Resh significa cabeza. Yod, Dalet es el brazo o la mano, que significa espiritualmente la fuerza o la voluntad, la intención. Significa que la palabra descender, el alejarse de Dios, es una actitud siempre consciente y voluntaria. Y Jonás desciende 3 veces, así como Pedro negó a Jesús 3 veces. En el versículo 12, Jonás confiesa finalmente que es por su causa que ha venido la gran tempestad, y para que el mar se aquiete sobre los tripulantes es necesario que él sea levantado y echado al mar. Ahí usa en hebreo la palabra levantado, nasá. Nasá, levantado o alzado o elevado. Y los hombres del barco, luego de un último intento en vano para enderezar el barco, claman a Jehová, al Dios de Jonás, diciendo: «Oh, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido». Y levantaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar entonces se aquietó de su furor. Luego Jonás es tragado por un gran pez, y ahora es Dios mismo quien lo hace descender al fondo del mar hasta los cimientos de los montes. Jonás es levantado y castigado justamente, y salva a los hombres inocentes del barco de la ira de Dios. Jesús es levantado en el madero y castigado injustamente por los pecados de los hombres. Sin embargo, los dos, tanto Jonás como Jesús, descienden al abismo y desde el infierno claman a Jehová. Jonás fue salvo por la misericordia de Dios y fue vomitado por el pez a la superficie de la tierra. Jesús fue salvo por su propia justicia, y la muerte no lo pudo retener porque no había pecado en él. Y Dios lo resucitó, lo levantó para la vida eterna. Hasta aquí la primera parte. En el segundo video vamos a abordar por qué Jonás huye de Dios y qué tiene que ver los 120.000 de Nínive con el pueblo de Israel. Hasta el próximo video.